Buenas tardes, 8 de julio del 2021, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estamos transmitiendo desde los estudios de Ultimátum. Gracias a todos los que se van a dar el tiempo de seguir esta transmisión, a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast, a los que nos van a ver en la repetición y demás plataformas. Soy Gregorio Camacho y estoy muy feliz de darles la bienvenida a este programa Salud Mental y que estoy con una excelente invitada el día de hoy, alguien que aparte de que aprecio mucho, admiro mucho como psicóloga y terapeuta, además que también se dedica a la docencia, la psicóloga Daisy Matus. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar el programa, gracias a ti también por la invitación. Sabes que es recíproca la admiración y Gracias, colega. cariño. Pues bueno, vamos a tratar de compartir información que va a ser relevante para los que nos escuchan. Sí, creo que el tema del que vamos a hablar hoy es de suma importancia saber, sobre todo porque hay muchas desinformaciones que se mueven alrededor. Cuando decimos autismo, mucha gente entra en confusión y lo primero que se nos viene a la mente es una problemática, es una enfermedad, de entrar a las clasificaciones, de entrar a los señalamientos y a las etiquetas. Pero bueno, en esta tarde te invitamos, colega, para que las personas, los que no son expertos, los padres de familia, los maestros, quienes están a cargo de un niño y que trabajen con infantes, ¿qué debemos saber sobre el autismo? ¿Qué es lo que una persona común, por así decirlo, tendría que saber de forma puntual sobre esta condición de niños autistas? Ok, bueno, lo primero que tenemos que saber acerca del autismo es que vamos a encontrarlo como un trastorno del neurodesarrollo. Ok. Que se va a presentar, o más bien podemos, si lo detectamos a edades más tempranas, va a ser un poco más fácil poder trabajarlo y generar una conducta positiva en el niño y en el contexto. Porque si bien es cierto que el principal afectado es el menor en este caso, también si estás de acuerdo conmigo, hay una situación en la dinámica familiar, Sí, claro. en la situación de escuela, guardería o el contexto en el que el niño se desarrolla, porque pues es un cambio que viene a generar en toda la dinámica. Entonces, eso sería como lo principal que debemos de saber. Hay algunas personas que dicen que no debemos de tacharlo como una enfermedad porque es como muy punitivo, Claro. como muy etiquetador, y que no debe de considerarse una enfermedad porque pues las enfermedades tienen cura, y el autismo no tiene una cura al 100%, pero si se da una intervención a una edad temprana, vamos a poder generar otros cambios. Los comportamientos de un niño autista o de una persona autista son tipificados, es decir, todos se dan de la misma forma o hay diferentes signos o comportamientos en relación a este trastorno. Fíjate que algo que caracteriza a este trastorno es que no vamos a encontrar solamente un tipo. Vamos a encontrar diferentes características, tanto como posibilidades de tratamiento, y no podemos encasillarlo porque no sería lo correcto, ¿no? Cada niño va a tener su forma de manifestarlo, va a tener la forma en la que vamos a poder nosotros como psicólogos detectar esas conductas que pueden estar siendo alarmantes, pero el error sería en caer en que si hace esto o pensar que solamente si presenta estas características ya es autismo y solamente existe un tipo de autismo, porque no es así. ¿Qué características va a tener el autismo? Va a ser una situación que va a generarle problemas al niño en su desarrollo, principalmente del lenguaje. Okay. Es lo primero. Por lógica, si no se puede comunicar de manera verbal o expresiva, usando las manos, haciendo gestos, también nos va a generar un problema a nivel social. Sí, claro. Y por último, lo más grave, pues va a ser una afectación en el aprendizaje, ¿no? Es decir, son como varias esferas en las que se presentan dificultades cuando esta situación no es detectada en edades tempranas. Y tal vez me preguntes, bueno, ¿y cuáles son como las características? Sí. ¿O cuáles pueden ser algunas conductas alarmantes? Si recuerdas, en algún programa anterior yo te decía que cuando los niños están de los 0 a los 6 meses,
generalmente no desarrollan como este apego, no sufren cuando los papás los abandonan. Pero de los 6 meses al año y medio, el niño ya va a manifestar una conducta como llanto, como miedo, cuando lo dejas en la guardería, cuando lo dejas con los abuelitos, con la persona que lo vaya a cuidar. Pero los niños que presentan esta condición del espectro autista son niños que desde edades tempranas, hablemos de los 0 a 6 meses, van a ser niños que cuando tú les haces señas con las manos, no van a mostrar ellos interés, no van a seguir objetos con la vista, tú les vas a hablar y ellos no te van a balbucear, no te contestan como sonreírles y que ellos te devuelvan la sonrisa, o querer jugar con las manos. Van a ser niños en edades muy tempranas que no van a manifestar esas conductas que digamos son normales en el desarrollo de los niños de los 0 a los 6 meses. Que nos hablan de una otra manera que las cosas van de acuerdo al estándar, por así decirlo, de acuerdo a lo esperado de la edad. Del desarrollo normal, digamos, de un niño. ¿Qué sería lo normal? Bueno, que si tú le hablas a un bebé, te responda con una sonrisa, te haga algún gesto, por lo menos ya esta sonrisa diferenciada en los niños se empieza a manifestar a partir de los 6 meses hasta el año y medio. Pero que en un niño con principios, digamos, alarmantes, que podíamos diagnosticar en un autismo, van a ser niños que no van a manifestar una conducta ante esos estímulos. Hay papás que comienzan a detectar que su hijo no establece contacto ocular visual con las personas, es decir, tú vas y hablas con ese chico y la mirada es hacia un lado y la mirada es hacia el otro y no hay como va más allá de la atención, va más allá de centrarse en una situación. Y esto a veces se confunde con el TDA, ¿no? Sí, a veces y tiene que haber una diferenciación porque no es igual el niño que tiene una condición de trastorno déficit de atención con o sin hiperactividad a un niño con autismo. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces los papás entran en alarma y dicen, bueno, es que mi hijo no pone atención, lo que tiene es autismo, o comienzan a mostrar algunos comportamientos de pegarse en la carita o de plano no establecer ningún tipo de contacto. Cuando estamos hablando de autismo tenemos que especificar que es una condición repetitiva, por así decirlo, permanente, que no va a aparecer solamente en momentos, sino que ya va a ser una condición en el chico que va a mostrar en todas las áreas en las que se manifieste. Si bien puede haber, por así decirlo, un descenso de ciertos comportamientos en ambientes que conozca, pero de igual manera las características van a ser las mismas. Bueno, lo que yo te comentaba eran como de los 0 a 6 meses, ¿no? Después de esa edad que empieza el niño a querer gatear, empieza a tal vez a pedir las cosas. ¿Qué edad tiene tu bebé? 5 meses. 5 meses. Y si tú le sonríes, él te sonríe. Si tú le hablas, él te balbucea. Si tú haces el intento de abrazarlo, él te responde. Es pura risa. Exacto. Esta condición de pura risa, como tú dices, va a estar ausente en un niño que muy probablemente va a presentar un trastorno del espectro autista. Y ya son conductas alarmantes que desde ya se tendrían que trabajar. Desafortunadamente muchas veces caemos en normalizar cosas que no son normalizables, ¿no? Ay, déjalo, es que está chiquito. Es que el papá es callado. Es que así era su abuelito. Sí. Y por supuesto que si tampoco tú lo estimulas, si tú no le hablas, si tú no juegas, si tú no le abrazas, si tú no le muestras los juguetes, si tú no le pones canciones, si tú no le das esa atención de calidad, por supuesto que tampoco el niño va a tener el interés como de comunicarse. Ahora, es algo bien importante también, porque muchas veces, fíjate qué pasa, a veces los papás llegan a preocuparse, como tú decías, porque pueden pensar que es un déficit de atención con o sin hiperactividad o una situación de autismo, porque el maestro, porque la persona que lo cuida, porque en la guardería, porque en algún lugar se lo dijeron. Y muchas veces lo que está pasando es que hay una dinámica familiar disfuncional que nos va a generar un problema de conducta que no tiene nada que ver con un diagnóstico de un niño autista o un TDAH. Claro. ¿No? Pero yo siempre lo voy a decir así, como es más fácil llevar al niño
al consultorio, entonces cámbialo a él y nosotros pues no vamos a hacer nada porque el problema es él. Y cuando tú le dices a los papás, no, es que aquí también es un trabajo que debe ser en equipo, vamos a fungir muchos, porque para un diagnóstico como tal no solamente vamos a entrar los psicólogos. Claro, así es. Es un trabajo multidisciplinario, apoyados por el pediatra, por el paidopsiquiatra, por tal vez un terapeuta ocupacional. Es muchísima la gama de expertos que tendrían que entrar. Integrando los marcos de referencia, escuelas, si el niño practica algún deporte y demás, claro, en las áreas que se comporta. Me gustaría leer 2 comentarios. El primero es de Oscar Salazar, dice, excelente tema, saludos. Saludos para ti, Oscar. Saludos, Oscar. Carlos Camacho nos dice cuáles son los síntomas del autismo. Estamos hablando ahorita con la psicóloga Daisy Matus, ella nos ha estado aclarando ello. Y este comentario de Karen Roque dice, hola, mi hijo hace apenas unos meses fue diagnosticado con autismo en grado 1, acompañado de TDAH combinado y epilepsia. ¿Qué edad tiene Karen? ¿Karen dice? Sí, Karen, me gustaría que nos dieras por ahí la... Epilepsia, dice, ¿verdad? Sí. Fíjate que esa a veces es una conducta, una situación que va a pasar en los niños. Pero por eso es aquí la importancia de entrar con un neuropsicólogo, sí, neuropediatra, sí, o neurólogo, perdón, para ver qué situación es lo que está generando esta conducta o esta situación de la epilepsia. Pero muchas veces se quedan nada más en acudir a una institución y nada más con el tratamiento del psicólogo. Sí. O nada más con lo que dijo el pediatra, o ni el pediatra ni el psicólogo, el médico general. O a veces se confunde una cuestión queriéndolo abordar como una dificultad conductual cuando estamos hablando de una dificultad a nivel neurológico. Sí. Es decir, tiene 5 años, dice Karen Roque. 5 años. Me gustaría saber si habla, si se comunica, porque una conducta que van a tener, una situación complicada que presentan los niños en los primeros años es que van a llegar a los 3 años y ellos todavía no hablan. Okay. Todavía no articulan. Y si tú les hablas, ellos no te van a hacer contacto visual y van a tener como movimientos estereotipados, hacerse para adelante, hacerse para un lado, aletear, jugar con las manos o quedarse fijos viendo a algún lado. Y muchas veces, o dar vueltas, hacer círculos en un solo lugar, y son conductas atípicas. O a la hora de jugar con los juguetes, por ejemplo, hablemos de un niño, tiene carritos, en lugar de jugar, lo esperado es que el niño agarre el carrito y como que lo manipule, sí, ¿no? Y en el piso haga que giren las ruedas. Los niños que presentan esta condición muchas veces lo que hacen es acomodarlos por colores, por tamaños, en filita, o las niñas, porque un mito es de que se dan más en niños y niñas, y no, o sea, puede darse tanto en niños como en niñas. La tasa de prevalencia, por así decirlo, es... Hay más prevalencia en niños, okay, es cierto, pero no está exento de que una niña pueda presentar autismo, por supuesto que no. Es como si hablamos, por ejemplo, del suicidio. La tasa es de que los que más se suicidan son los hombres, sí, claro, porque no tenemos la cultura de que busquen ayuda, de que se quejen o se expresen. Claro. Sin embargo, también hay mujeres que se suicidan. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, y en una niña, ¿qué conductas vamos a ver? La muñeca no la va a jugar como, digamos, este juego simbólico de ver cómo su mamá la cuida y ella va a manifestar lo mismo con la muñeca. O si tiene trastecitos, los trastecitos no los va a ocupar para cocinar, va a ser para acomodarlos por colores, hacer filitas, lo mismo, ¿no? Entonces son conductas que tendríamos que tener cuidado si están apareciendo, claro, en nuestros hijos. Y fíjate, una de las cosas que se da es que estas condiciones avanzan tanto precisamente por la falta de atención que algunos papás tienen para con sus hijos. Los cuidadores que muchas veces le ponen a los niños, es decir, no en una institución, sino que lo cuida la madrina o la abuelita o la tía y demás, a veces se van perdiendo de vista porque pues no estamos atentos a los signos que van apareciendo en el desarrollo del niño, mucho menos vamos buscando algún tipo de asesoría profesional que es elemental, creo, no solamente en la cuestión de la salud orgánica del niño, sino también a nivel qué está pasando a nivel neurológico y a nivel emocional. Dice Cristo Moreno, ¿las personas autistas pueden llegar a ser independientes en algún momento o siempre necesitan cuidado? Claro que pueden, si se les da la atención
necesaria y se les brindan las herramientas necesarias para que ellos puedan ser autosuficientes, porque claro que pueden. Pero por eso es lo importante detectarlo en una edad temprana, para que el trabajo, cuando la edad es menor, la plasticidad del cerebro es más, que es en los primeros 3 años de vida, ¿no? Por eso es importante la estimulación temprana también, porque a partir de esta nos vamos a dar cuenta qué actitudes o qué movimientos o qué situaciones está haciendo mi hijo, aunque es pequeño, ¿no? Sí. Pero que hay niños que de esa edad no hacen. Los centros de atención temprana, y te lo puedo decir con toda confianza y seguridad, es que te apoyan muchísimo porque aparte del desarrollo físico, tu hijo va interactuando. En este caso, en el caso de mi hijo, vimos que fue interactuando más, que fue ganando un poco más de fortaleza física, que fue ganando no solo seguridad, por así decirlo, para hacer ciertos movimientos, pues tiene 5 meses, pero vimos un cambio totalmente exponencial, no porque le faltaran cosas, sino porque simplemente la estimulación temprana permite que también hagas labor preventiva, claro, ¿no? Que digas, y que la terapeuta te diga, oye, ¿sabes qué? Detecto esta y esta situación. Porque muchos papás, y es una realidad, Daisy, no llevan a sus hijos a un acompañamiento pediátrico simplemente porque pues el niño no muestra signos de que le duela algo. No se hace labor preventiva, mucho menos vamos a estar haciendo la labor de prevención en otros aspectos. Pero si hablamos de lo físico, mientras el niño, por este concepto de salud de enfermedad erróneo que tenemos como sociedad, mientras el niño no diga me duele o se sienta mal, creemos que todo está bien y no es así. Claro, ¿y sabes qué pasa? Que, como tú bien dices, nuestra sociedad nos ha enseñado que el lenguaje es verbal y escrito y hasta ahí nos comunicamos. Y no, existe también el lenguaje no verbal. Exacto. ¿No? Que muchas veces no nos damos el tiempo de observar, de ver más allá de lo evidente o lo aparentemente evidente, y no entendemos que hay niños que piden ayuda sin que te lo digan. Cierto. ¿No? Y hay muchos papás que, te digo, lo normalizan. Ay, es que el tío era así, o el papá era así, o el hermano del papá, o el primo del papá. O sea, vamos normalizando y bueno, pero ellos, tu historia es diferente. Y yo siempre, Claro. siempre que puedo les digo, cambie. O sea, hay que cambiar el chip primero, personal, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, y siempre también lo voy a decir, la maternidad y la paternidad deben ser presentes emocionalmente, porque a mí de nada me sirve de que mi pareja o mi esposa, en tu caso, esté físicamente, pero emocionalmente no. Padres ausentes. Claro, que hay mucho ahorita. ¿Y por Sí. qué? Porque es más fácil ponerle la televisión, ponerle la tablet, el celular. Ausentes no implica que estés físicamente presente. Claro. O sea, puedes estar, para que no nos confundamos, puedes estar físicamente presente, pero significativamente ausente. Claro, ¿cómo sería, por ejemplo, una presencia ausente? Sí. Vivimos en la relación de pareja, compartimos un espacio en común, una casa, comemos juntos, desayunamos y salimos, pero no te pregunto cómo estás, cómo te sientes, a ver hijo, ven, juguemos, interactuemos, ¿no? Como esta parte emocional. A veces también estamos ausentes cuando, por ejemplo, el niño se cayó, llora y le regañas. O sea, en lugar de decirle, a ver, ven, ¿dónde te duele? Te sobo, te ayudo. Va la regañada. Y te dije que te sentaras. Y te dije que te iba a pasar eso, ¿no? Cierto. O sea, hay muchas cosas que tenemos que desaprender como sociedad y dejar de normalizar la violencia desde edades tempranas. Entender también entonces con eso que nos comentas que frente a una dificultad que presenta un niño, el abordaje tiene que ser integral. Por supuesto. Integramos a la familia, integramos con quienes participa el niño, porque a veces decimos, ¿sabe qué? Mi hijo está presentando dificultades de aprendizaje, arréglemelo, ¿no? Como si fuera un coche. Y te lo lleva. Tú tienes un centro de atención en el que seguramente, digo, yo te conozco personalmente y sé cómo eres a nivel profesional y sé que eres muy puntual en las cosas que solicitas a los padres de tus niños.
Pero estoy seguro que te ha tocado, como me ha tocado en el caso de la práctica clínica, que los papás de repente vean el espacio casi como una guardería, ¿no? Ahí le dejo a mi hijo y tú le dices, oiga, permítame, no se vaya porque también quiero platicar con usted. Es importante que usted no solo permanezca en el espacio, sino que se involucre en el tratamiento. Dice Karen Roque, nos comentaba hace un momento, es importante que estemos alertas como papás ante los cambios en la conducta de nuestros hijos y sobre todo acudir a los especialistas correspondientes, neurólogos, paidos, psiquiatras, especialistas en autismo. Muy, Muy muy acertado acertado. y le Gracias. agradecemos mucho a Gracias, Karen Karen. Roque las aportaciones en esta tarde. Una de las cosas que pasa es que cuando ya se da la situación, los papás dicen, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Ya finalmente, ahorita con lo que dicen psicólogos, pues veo a mi hijo y detecto conductas similares o signos similares a los que ustedes están narrando. ¿Qué tengo que hacer? Lo la aceptación es el primer paso, Sí. ¿no? Y entender que hay una situación que yo como papá no puedo manejar, buscar ayuda. Es lo primero. Ese es el primero. Según, ¿hay algún tipo de tratamiento específico desde la psicología para la cuestión autista? Sí, muchas personas lo manejan desde lo conductual, Ujú. ¿no? Pero como tú bien decías, al menos yo, en la manera muy personal de trabajar, yo siempre integro a la familia, porque este niño pues está desarrollando en un núcleo familiar. Y tal vez sea de papás, o sea, hay una situación de papás separados, papás ausentes, sí, pero hay alguien que lo cuida y esa es su familia, Sí, es cierto. ¿no? Él es su familia y bueno, qué tan dispuestos están a involucrarse para que esto funcione? Porque yo siempre recalco, esto es trabajo en equipo. Y para que funcionemos va a entrar la psicóloga Daisy, pero también papá y mamá de Pedrito y también Pedrito. Y entonces van a haber momentos en los que, por supuesto, la psicóloga solo va a trabajar con Pedrito, pero también otros momentos en que vamos a trabajar con los papás de Pedrito. Entender que muchas veces lo que hablábamos en presentaciones anteriores, que el niño viene a ser como la representación, como el síntoma de la familia, Claro. ¿no? No con esto estamos diciendo que la familia sea responsable, porque a veces se tejiversan las informaciones, pero sí hay un lazo ahí simbólico que tenemos que cuidar, que a veces nos habla de desapego, de carencias afectivas, de inseguridad, de una nula relación entre padres e hijos, entre una muy poca atención y demás situaciones que se van dando en el desarrollo de los chicos. ¿Por qué tendrían los padres en esta tarde que saber que a nuestros hijos le van a pasar cosas que muchas veces tal vez no queramos que suceden, Sí. que no somos responsables, pero que aquí sí me gustaría hacer un hincapié? Aún no se ha desarrollado puntualmente o claramente cuáles son las causas del autismo, pero hay algunos signos que afectan de forma común al neurodesarrollo. ¿Nos podrías decir cuáles son? Bueno, dentro de estos signos, por eso yo te decía que es una situación multidisciplinaria, Ajá. porque desde nuestro campo podríamos abordar como el sistema, cómo se está funcionando la familia, Ujú. podríamos abordar lo conductual. Yo, bueno, como tú sabes, yo también tengo la maestría en educación, entonces también aquí podríamos explorar qué situación está viviendo en la escuela, la dinámica que él tiene con el maestro, con el salón de clases, la situación del aprendizaje, pero por ejemplo, el que se va a encargar de ver si es una situación a nivel neurológico, pues va a ser el El neurólogo, neurólogo. y si hay algo que medicar, pues va a ser el paido, ¿no? Y por eso es esa situación integral. Entonces, a veces, por ejemplo, lo primero que llega o puede llegar al consultorio es porque se está presentando una situación de lenguaje, Sí. ¿no? Y el lenguaje es como que lo alarmante. Pero fíjate que a veces es bien chistoso porque hay papás que dicen, es que no habla. Y a mí me ha pasado que cuando se quedan conmigo sí hablan. Sí, es Entonces, con cierto. quien no quiere hablar es con los papás. Y es una situación De de ahí que, estaríamos hablando más de una cuestión a sistema, nivel sistémico y no tanto de una afectación a nivel neurológico, neurológico. claro. Por eso es importante entonces hacer este diagnóstico a través de las diversas disciplinas que intervengan. Por ejemplo, en la clínica de especialidades ADA, donde tengo la fortuna
de tener mi consultorio, tenemos un área específica, bueno, donde hay un psiquiatra, está el psiquiatra Trujillo, está el doctor neurólogo Alejandro Galaor Martínez, y también tenemos un área donde afortunadamente, como aprendí a hacerlo, también hacemos electroencefalogramas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque abordamos de forma multidisciplinaria. ¿Y dónde entras tú? Bueno, también en estas canalizaciones, porque tenemos que entender una cosa, no se acaba el mundo y es importante que los papás lo sepan. Sí, por Hay supuesto. muchas cosas que hacer. El primer estigma que le sembramos a nuestros hijos viene de la propia casa, el desplazamiento o este desprecio que muchas veces vemos por ciertas disfunciones, somos nosotros como papás y somos nosotros los responsables a veces de que se intensifiquen ciertas situaciones por por esta distancia que vamos teniendo por el comportamiento de nuestros hijos. Entonces, esa concientización también debe ser hacia los padres de familia. Claro, y ahorita que mencionas eso, otra característica de los niños es que ellos van a tener como situaciones muy marcadas Sí. y hay un orden a seguir. Entonces, si por ejemplo, imaginemos que tú eres el niño y armaste tus cubitos y vengo yo de papá, cero empático, ni te respeto porque como eres un niño, ay, ¿qué me vas a hacer? Y vengo yo y te pateo tus cubitos, tú vas a hacer una rabieta porque Sí. es algo que a ti te molesta, ¿no? Y yo te voy a decir, ay, Gregorio, ¿por qué haces eso? Grosero. Ah, pero yo no me estoy dando cuenta que la que llegó a agredirte a ti donde estabas jugando fui yo. Sí. Y en los niños que presentan esta condición es una reacción natural, porque le estás interrumpiendo su juego, el orden en el que estaba haciendo las cosas y la forma en la que él estaba jugando. Claro. ¿No? Pero te digo, y es algo que pasa, ¿eh? Hay papás que son, no sé si sea correcta o no la palabra que voy a utilizar, pero son abusivos emocionalmente. Sí. Y negligentes también. Por supuesto. Y también se ve esto en los sectores educativos. Hay muy poca preparación sobre este tipo de temas. Claro, ¿y sabes qué pasa en la cuestión educativa? Que desafortunadamente a veces es la carga administrativa tan grande y los grupos también con mucho número y hay mucha gente que está ocupando esos lugares y no tiene vocación. O sea, es como Claro. que lo que quedó y aquí estamos. Y luego como el sueldo es poco, entonces, ¿qué me voy a andar ocupando yo de esos niños? Si ni mis hijos son. Sí. Si quieren aprender, que aprendan, si no, que no aprendan. Pero en manos de esas personas es que están nuestros hijos. Claro, entonces yo quiero hacer una invitación el día de hoy en este espacio. No importa si eres enfermero, médico, entrenador, psicólogo, docente, lo que hagas. Pero siempre piensa, me gustaría que a mi hijo le hicieran lo que yo estoy haciendo. Sí. Y si tu respuesta es no, entonces cámbiate el chip y haz las cosas diferentes porque el día de mañana, imagínate que tu hijo tenga un maestro como tú, qué miedo. No, hombre, qué ni miedo pensarlo. de tener un maestro así, de que se aprende bueno y si no, pues ni modos. Es cierto. Eso yo creo que sería un buen punto de reflexión para toda nuestra amable audiencia en esta tarde, Daisy. ¿Dónde te encontramos? Y bueno, mencionar también que tú trabajas con este tipo de situaciones, Claro que sí. que los papás pueden acudir a ti para poder tener una alternativa, ¿no? Y poder saber. Déjenme decirles que la psicóloga Daisy Matus es una profesional que les va a decir podemos hacer algo o no está en mis manos hacerlo, no con esa seguridad, y si el diagnóstico que establece es un diagnóstico puntual, me atrevo a decirlo con todas sus letras. ¿Dónde te encontramos, Daisy, y en qué números los papás pueden acercarse para llevar a sus niños? Bueno, pues justamente estamos próximos a hacer un año en este proyectito que se llama BIGOTS, Atención Psicológica y Educativa, en el que trabajamos desde la psicoterapia hasta el trabajo con niños. Yo trabajo 2 clubes, uno es el Club de Aprendizaje para Niños en Edad Preescolar, que son de 3 a 5 años, y el de primaria, que son niños pues de 6 a 11 años. ¿Qué hacemos ahí? Trabajamos con problemas de aprendizaje. ¿Por qué digo como entre comillas? Porque a veces no es como tal un problema de aprendizaje, es una situación como más conductual, más de cambiar como la dinámica, y algo que tiene BIGOTS es que nosotros aprendemos jugando, Ok. ¿no? Los niños no se dan cuenta que están aprendiendo, pero pues están aprendiendo.
a través del juego. Es Sí. algo que distingue a Bigots de tal vez otro centro. Que lo mencionamos para que los papás sepan que aparte que sus hijos se la van a pasar bien, Van a aprender. ¿no? Que no va a ser como el clásico, la clásica dinámica de entra hijo, sino que el mismo niño va a pedir Claro. llegar. Sí, no es la dinámica de, a ver, entramos y nos sentamos y vamos a hacer tarea. Ahí, claro que hacemos tarea, pero pues primero también nos divertimos y hay momentos para jugar y momentos para hacer pues lo pertinente, lo propio. Y también incluyes a la familia. Y por supuesto, algo que sí, si ustedes están buscando un terapeuta que nada más quiera trabajar con su hijo, entonces por favor no me busquen, porque si quieren trabajar conmigo, trabajamos en equipo, trabajamos papá, mamá, niño, abuelito, o sea, quien se haga cargo del niño. Entonces, por ahí, si no quieren así, entonces Mejor no. mejor no pasa nada, pues hay muchos profesionistas, pocos profesionales, Claro. entonces ustedes pueden elegir. También trabajo talleres para mujeres, para hombres, aprovecho tu espacio para invitarlos. Por favor. Voy a tener un taller virtual el próximo jueves 15, me parece, que se llama Vamos a llamarlo amor, pero no lo es. Que está genial. Yo cuando vi, vamos a llamarlo amor, pero no lo es, dije, esto me suena. Sí, es un taller en el que trabajamos como la parte de generar conciencia desde dónde nos estamos vinculando con estas personas, no solamente la pareja, también las relaciones, a veces entablamos relaciones abusivas. Cierto. También de amistad, entonces si anda por ahí alguna situación haciéndoles ruido, vengan al taller, puede ser virtual o presencial el día sábado 17 a las 6 de la tarde. Por ahí también vamos. Manejo talleres para trabajar el lenguaje oral, lenguaje escrito, talleres de índole de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar a la página, van a encontrar ahí información. Bigots, Bigots, atención psicológica y educativa, pueden encontrarnos en Facebook. números de teléfono. Números de teléfono para WhatsApp, 961-307-3219 y para llamadas, 961-373-6663. Perfecto, ahí va a quedar el programa grabado. No se preocupen, papás, si dicen, ay, no lo logré copiar. Ahorita le regreso a usted Claro que sí. al minuto 34, 25, que es, y ya puede sin ningún problema ver los números de la psicóloga Daisy Matus y del centro en el que amablemente y muy profesionalmente lleva a cabo sus actividades. Y bueno, también recordarles, en la Clínica de Especialidades ADA hay atención neurológica, atención en psiquiatría, atención en psicología para niños de todas las edades. También tenemos, para hacer diagnósticos de forma integral y multidisciplinaria. Así que vamos a seguir adelante, trabajamos de la mano también con la psicóloga Daisy Matus. Y bueno, papás, maestros, hermanos, compañeros, todos los que nos estén escuchando en esta tarde, siempre hay alternativas para hacer. A veces se mueven muchísimos más mitos que la realidad de lo que implica la condición y le llamemos así condiciones. No digamos mi hijo está enfermo, no digamos mi hermano está enfermo, digamos hay una condición, pero hay algo que hacer con esta condición. Claro, como condición, cualquier condición puede ser cambiable, claro. Siempre y cuando pues nosotros queramos y hagamos lo propio. Nos dio muchísimo gusto que estuvieras en los estudios de Ultimátum, Daisy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a escuchar también este programa en Spotify en modalidad de podcast, entonces por ahí nos van a estar viendo para que saludes a nuestra amable audiencia. Nos escuchan nada más para ir haciendo algún comercial, nos escuchan en Perú, nos escuchan en Brasil, nos escuchan en España. Y también nos escuchan en Colombia, con lo que me gusta Colombia. No lo conozco, pero me gusta. Y otros países. Entonces, hasta allá están llegando los podcasts y estamos muy felices. Y en Ultimátum somos somos ya 70,000 seguidores pegándole a los 71,000. Entonces, muy bien, felicidades. Ha sido, y lo que viene. Y lo que viene. Vamos a llegar a los 100,000, estoy seguro. Y bueno, Daisy, tú también ya eres familia Ultimátum. Muchas gracias. Cuando Así tú me que invites, aquí estaré. Siempre va a ser un placer. Soy Gregorio Camacho, estuvo con nosotros la maestra y psicoterapeuta Daisy Matus. Nos vemos el próximo jueves aquí en Salud Mental. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.